República Mobiliaria. Hoy estamos a martes 6 de septiembre, estamos empezando el mes, empezamos con un webinar. Esta vez vamos a hablar sobre una guía técnica de diseño y construcción sostenible para la ciudad de Guatemala que presentó unos meses atrás el Guatemala Rebuilding Council y tenemos a dos representantes del de GGB City para hablar del tema. Y esta tarde nos acompaña Pamela Castellán, quien es la directora ejecutiva, y también nos acompaña José Manuel Ávila. Antes de darle la palabra a mis invitados, primero que todo quiero agradecer a los patrocinadores que nos permiten tener este espacio cada 15 días. Me refiero a Banco Industrial, Ferco, Cementos Progreso y Corporación Multiinversiones. Eh, Nosotros quisimos hablar sobre esta guía porque a nuestra redacción llegaron muchas inquietudes de cómo pueden conseguir la guía, cómo esta guía les puede servir. Y justamente para resolver esas inquietudes es que invitamos tanto a Pamela como a José Manuel. Algo que les quiero solicitar es, este es un buen espacio para que puedan resolver todas las inquietudes que tengan sobre la guía. Entonces les pido que por favor hagan llegar sus preguntas para que José Manuel las pueda resolver. Entonces, voy a presentar a mis invitados de esta noche. Pamela, ¿cómo está? Muy buenas noches. Y José Manuel también, bienvenido, buenas noches. Hola Braulio, muchísimas gracias por el espacio, gracias a República Inmobiliaria por siempre propiciar estos momentos, ¿verdad?, de intercambio y conocimiento para todo el sector de la construcción en Guatemala. Sí, de mi parte también muchas gracias ahí por la invitación y atento a cualquier consulta también que pueda surgir del tema. Perfecto, muchas gracias. Gracias a los dos por aceptar la invitación y sabemos que están en medio de ahí de un congreso, hicieron espacios en su agenda. Les agradecemos enormemente a ambos. Entonces, Pamela, entiendo que usted quiere dar unas palabras de bienvenida, entonces el espacio es para usted. Gracias, Braulio. Pues bueno, contarles que pues, esta guía surge como parte de la estrategia que nos hemos trazado como Guatemala Green Building Council. Nosotros cada año pues, nos planteamos cuáles van a ser esas metas sobre las cuales vamos a trabajar. Como ustedes saben, también nuestro único propósito y razón de existir es lograr que en Guatemala construir sostenible sea la única manera de construir. Y pues detectamos que era necesario y es un llamado, ¿verdad?, a nuestra organización el generar toda esta documentación de referencia, documentación técnica local, adaptada a nuestro país, a nuestros sistemas constructivos y demás, para poder definir, ¿verdad?, qué es construcción sostenible en nuestro país. Y pues para esto, el departamento técnico que lidera el arquitecto Ávila, pues en los últimos años ha tenido la suerte de poder publicar diferentes esfuerzos, ¿verdad?, diferentes ejercicios de diferentes herramientas y guías muy exitosas, y pues este año en conjunto con la Municipalidad de Guatemala pudimos, ¿verdad?, concluir con este proyecto tan necesario, ¿verdad?, de generar una guía técnica de diseño y construcción sostenible para Guatemala. Como les decía, esta herramienta pues fue diseñada en conjunto y en colaboración con la Municipalidad de Guatemala en el marco de un convenio que tenemos desde el año 2019 en el marco de este Building Efficiency Accelerator, que es una iniciativa de Naciones Unidas y que el World GBC ha apoyado en diferentes países. Son 63 ciudades en el mundo quienes están adheridas a este proyecto, 25 de ellas en Latinoamérica, y muy orgullosos de que la ciudad de Guatemala también se sumó a este reto de poder propiciar la eficiencia energética a través de las edificaciones alrededor del mundo. Así que, pues, en el marco de esto y también viendo la oportunidad, ¿verdad?, cuando la municipalidad hace pública esta estrategia de los distritos de oportunidad y que ellos mismos, pues, han planteado este programa como el desarrollo de territorios sostenibles e innovación, pues vimos el momento oportuno de poder empatar, ¿verdad?, este esfuerzo que veníamos haciendo en la generación de documentación técnica y apegarlo también a este programa para que pueda servir la guía entonces como una base, como una, valga la redundancia, como una guía a quienes desean incorporar sostenibilidad en estos territorios, que sepan cómo hacerlo, ¿verdad? De ahí es de donde sale el poder publicar esta herramienta en conjunto. Y cuando hablamos pues de territorios sostenibles o construcción sostenible, siempre pues resaltar, ¿verdad?, que tengamos claro que para que un proyecto, una ciudad, un distrito pueda llamarse sostenible, pues sí o sí debe de impactar de igual manera y con igual importancia en el ámbito social, en la parte ambiental, en la parte económica, ¿verdad? Nos topamos a diario que la gente piensa, ¿verdad?, que hablar de construcción sostenible es únicamente el enfoque ambiental, ¿verdad? Y no, ¿verdad? Tenemos que tener en igual importancia
las personas que van a ocupar este espacio, cuál va a ser el impacto en la sociedad, cuál va a ser el impacto en la salud, en la productividad de la persona que va a ocupar estos espacios, y tampoco dejar de lado, ¿verdad? Que tiene que ser una estrategia rentable, algo que sea viable para el desarrollador. Así que teniendo esto como base de todo nuestro trabajo, ¿verdad? Cuando promovemos construcción sostenible, y también, ¿verdad? Los objetivos de desarrollo sostenible, que pues se ha demostrado que la construcción sostenible impacta directamente en 11 de estos 17 ODS. Ahí tal vez en otro espacio José les podrá contar, se hizo una investigación recientemente bastante exhaustiva de cómo la certificación Casa Guatemala impacta también a los objetivos de desarrollo sostenible y también a las metas priorizadas para Guatemala, pero eso es otro tema, solo aprovechando el espacio para contarles que existe ese trabajo también por parte del GBC y la Universidad Rafael Andívar. Y bueno, como decíamos, esto es una agenda global, ¿verdad? Los objetivos de desarrollo sostenible vinieron a ponernos a todos el mundo, a todos los sectores económicos a trabajar hacia una misma meta. Y pues todo este tema de sostenibilidad, de construcción sostenible, no es algo, ¿verdad?, que estamos hablando únicamente en Guatemala, es un tema global, es un compromiso global. Somos un país signatario de los acuerdos de París, por ejemplo, que lo que dicta, ¿verdad?, es buscar limitar el calentamiento global al 1.5 grados y reducir las emisiones para el año 2030, y tenemos también una meta como sector muy ambiciosa de la total descarbonización del ambiente construido para el año 2050. Y bueno, en Guatemala, al ser un país altamente vulnerable a los efectos que va a tener el cambio climático en el planeta, nosotros debemos de hacer ese enfoque de que la construcción sostenible nos va a ayudar a crear una ciudad no solamente en esa sintonía de la sostenibilidad, sino también más resiliente para poder recibir, digamos, de mejor manera esos efectos que vamos a sufrir sí o sí, ¿verdad?, por los efectos del cambio climático. Como les comentaba, ¿verdad?, esta guía es resultado de ese convenio que tenemos desde el 2019 con la Municipalidad de Guatemala. Fue un ejercicio que llevó varios meses de trabajo, fue una de las ventajas de la pandemia, ¿verdad?, el podernos encerrar y poder dedicarle el tiempo de escritorio que quizás este tipo de proyecto requería. La municipalidad, por su parte, pues tenía bastante el trabajo avanzado también. Ellos, para estos distritos de oportunidad, habían priorizado este enfoque ambiental. Ellos le llamaban la propuesta municipal para el uso eficiente de recursos. Tenían mapeadas estas 6 categorías prioritarias para ellos, ¿verdad?, de cómo los distritos deberían de manejar de una manera sostenible y eficiente estos recursos. Y bueno, lo que nosotros buscamos fue empatar esta propuesta de estrategias a lo que la municipalidad ya venía trabajando, para no venir y proponer otro lenguaje o otro trabajo, sino nosotros apegarnos también a lo que ellos ya traían avanzado. Y el objetivo era poder resolver todas esas dudas, ¿verdad?, que surgen, ¿verdad? Bueno, queríamos resolver el tema de residuos, por ejemplo, queremos resolver el tema de agua, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se mide? ¿Cómo lo cotizo? ¿Quién lo hace? ¿Verdad? ¿Cómo tomo esos primeros pasos? ¿Cómo se construye? Y bueno, y también una pregunta muy frecuente, ¿qué gano yo con hacer esto? ¿Verdad? Entonces, la guía busca responder todas estas cuestionantes en cada una de las estrategias que propone. La idea también es poder definir y validar, ¿verdad?, que una estrategia, que un proyecto es verde en la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Cómo poder compararnos, cómo podemos decir, sí, este edificio es más eficiente que el otro, y esto pues nos va a ayudar también a poder proponer el tema de incentivos, ¿verdad? Y poder decir, bueno, este proyecto sí merece un incentivo porque está haciendo tal nivel de estrategia, o este merece un incentivo quizás menor, ¿verdad?, porque está haciendo un menor esfuerzo, por llamarle de alguna manera. Y sobre todo también buscar evitar la discrecionalidad. También para en este ejercicio, ¿verdad?, se invitado, bueno, fue parte de todo el proceso, diferentes direcciones, y no todas, eran las direcciones que hacen parte del equipo municipal. Fue liderado por la Dirección de Planificación Urbana, pero cada una de las direcciones aportó, ¿verdad?, lo que le compete, digamos, en cuanto a indicadores o normativa que quizás ya existía a nivel municipal para poderla adherir a la guía. Así que fue, la verdad, que un trabajo súper valioso de aprendizaje, sobre todo, ¿verdad?, de ver cómo también la comunicación, el proceso integrativo de toma de decisiones, ¿verdad? Quizás a veces una decisión de agua pues tenía que ver con el tema de infraestructura, por ejemplo, que de alumbrado público tenía que ver con la
espacios públicos, no sé, ¿verdad? Ahí sí que se da esa interrelación también de estrategias y potenciales colaboraciones también, y esa visión también holística de los proyectos y no de una manera aislada cada una de las estrategias que se proponen. Y bueno, también se hizo una parte de socialización, no solamente con los más de 80 empresas miembros de nuestro GBC, ¿verdad? Se buscaron a los expertos en cada uno de los temas para poder consultarles la propuesta. Al final de cuentas, pues son ellos quienes están en la calle implementando en el día a día estas propuestas. Y también nos abocamos también con las alianzas que tenemos, con las diferentes asociaciones gremiales, que están en el día a día ejecutando proyectos inmobiliarios en Guatemala, sobre todo para validar si lo veían viable, si lo ven adecuado a nuestro mercado, y la verdad que nos encantó ver la respuesta, ¿verdad? Que sí, ¿verdad? Definitivamente son estándares que ya se están aplicando en Guatemala, y los que no, pues una gran apertura también a decir es lo que toca hacer en la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Enfocar todos los esfuerzos hacia la sostenibilidad. Y bueno, aquí viene la propuesta. José, no sé si tú querías continuar desde allí. Sí, con gusto, pues si quieren yo ya parto de aquí, pues la idea de esta intervención pues, es precisamente explicar un poco del desarrollo de las estrategias, ¿no? Que presenta la guía, y sobre todo pues su aplicación. Obviamente pues de una manera resumida, ¿verdad? Estamos hablando de casi pues 200 páginas que describen los tanto impactos como beneficios pues ambientales, sociales y económicos pues detrás de diversas estrategias identificadas como prioritarias para la ciudad de Guatemala en este caso, pero que bueno, al final pues también va a quedar ahí disponible el código pues para que puedan acceder a la guía también. Bueno, pues Pamela ya había mencionado sobre el objetivo, ¿verdad? Aquí pues refrescando un poco el objetivo general de la guía, pues era generar este aporte técnico para establecer los criterios mínimos que las edificaciones en diferentes tipologías pueden cumplir para definirse como una construcción más eficiente, como una construcción más sostenible, ¿no? Esto pues obviamente a través de estrategias medibles, es decir, vamos a ir viendo pues que también cada estrategia tiene un indicador bajo el cual parte, ¿no? Y que pues hay un criterio pues de medición, ¿no? Ya sea cuantitativo o cualitativo, pero pues que nos permite tener, ¿no? Esa línea base sobre entonces a partir de qué punto una edificación ya se puede empezar a considerar como más sostenible. Los objetivos específicos, pues si hay algo que quisimos también con la guía fue que fuera también un tema referencial, ¿no? Un tema educativo. Entonces, en ese sentido, busca unificar criterios y lenguaje, sobre todo pues aquel que empleamos mucho en la construcción sostenible, ¿no? Hay muchos términos, muchas sinergias, ¿no? Entre criterios, pues obviamente terminología muy de medio ambiente, ¿no? Pero que se traslada a la edificación y que, bueno, aquí pues la idea es unificar ese lenguaje. Facilitar la implementación de estrategias, esto pues también sirve como base, pues algo que separa la guía a otros programas de certificación, no es que esta guía pues no viene a validar, no viene a certificar, ¿no? Ningún proyecto, sino únicamente pues es facilitar su implementación, es decir, las dudas que usualmente salen, por ejemplo, cuando un desarrollador dice, bueno, ¿qué implica esto de certificar un proyecto? ¿Qué me tocaría hacer? Bueno, parte de ese contenido, pues también es donde está la guía, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene para un proyecto el hacer esas adecuaciones para que funcione de una forma más eficiente, ¿no? Lo decía al inicio, pues definir una línea base de consumos para tener un punto de partida. Esto lo vimos súper importante, sobre todo por la parte ya de reglamentación, ¿no? O sea, de aquí a futuro, pues van a empezar a surgir varios programas incentivables en relación pues a prácticas de sostenibilidad y una de las primeras uno de los primeros retos pues que se tuvo pues en esas mesas de trabajo con la municipalidad, ¿no? Es, bueno, si tenemos que incentivar algo necesitamos un material de referencia, ¿no? Y esta guía pues viene también a hacer esto. Propone al final más de 25 estrategias pues, que impactan de una forma directa e indirecta a la triple línea de impacto. Está pegado a una normativa local existente, definitivamente, ¿verdad? También está pegado a estándares internacionales reconocidos y ya aplicados incluso en el mercado guatemalteco.
Lo decía anteriormente, tiene un enfoque propositivo, facilitador y educativo, ¿verdad? Y pues está validado y revisado por expertos en cada categoría. Como bien lo mencionaba Pamela antes, ¿no? Eh, Hicimos un proceso de socialización, ¿no? Y verificación, pues, de todas las estrategias propuestas, entendiendo que construir sostenible también es un trabajo integrativo, ¿no? No todo le tiene que corresponder al final a una persona. La sostenibilidad, pues, está entre encontrar las mejores oportunidades, ¿no? Entre eh, especialistas, los especialistas hidrosanitarios, de eficiencia energética, los arquitectos diseñadores, el experto bioclimático, ¿no? Al final la integración de esos equipos multidisciplinarios son los que hacen pues, más éxitos un proyecto. En este sentido, el ejercicio de armar la guía fue realizado también de la misma manera para encontrar pues también las mejores oportunidades para los proyectos. Eh, Al final abarcamos pues estas 6 categorías que son las que voy a ir explicando un poco más a detalle, pues y que vayan entendiendo cuál es el enfoque. Y no vamos a ver obviamente estrategia por estrategia, pero sí para que veamos un poco cuál es el enfoque detrás de cada uno de estos capítulos y qué es el, pues al final el contenido que viene en la guía. Uno de los primeros temas, pues era esta parte, ¿no? De accesibilidad, movilidad urbana. Obviamente, pues el transporte es uno de los emisores más grandes de efecto, pues, de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Y sobre todo, pues, viéndolo no solo el tema de emisiones, sino para las personas, la accesibilidad al equipamiento urbano, pues también representa un tema de calidad de vida, ¿no? Y bueno, pues están viniendo muchos proyectos, creo que ya es eh, noción, ¿no? De los desarrolladores, sobre todo, pues esa parte de la ubicación estratégica de los proyectos, ¿verdad? Un proyecto que está más cercano a una infraestructura vial, por ejemplo, pues obviamente tiene un atractivo urbano que ofrece también, pero para que funcione, ¿no? Para que el proyecto pues también se vuelva un servidor de ese ecosistema urbano, el proyecto también tiene que dejar las facilidades necesarias para que esa infraestructura pública pueda funcionar. Entonces, para tratar ejemplos muy puntuales, ¿no? De cómo viene estructurada la guía pues puede hacer, o hace referencia, digamos, a ciertas sugerencias en cuanto a, bueno, que el proyecto busque cercanía a cierta distancia en metros de una ciclovía, ¿no? Pero que además de eso deje las facilidades para que la gente verdaderamente la use, ¿no? Porque si mi proyecto no tiene desde un inicio un estacionamiento de bicicletas, pues nadie va a utilizar la red de ciclovías que probablemente pues esté cerca. Y es sorprendente, pero ha sido caso pues real en muchos proyectos, ¿no? Que nos dice, pues aquí, pues, ¿por qué voy a poner un estacionamiento de bicicletas si la gente no viene en bicicletas? Estoy seguro que si hubiera un estacionamiento de bicicletas, la cosa sería distinta. Y ese pues al final es el enfoque, ¿no? Busca esa accesibilidad a pues cuántos servicios básicos o equipamientos urbanos debería yo considerar, ¿no? Cerca, en distancias caminables, a redes de transporte público, para pues también, si hablamos de la ciudad de Guatemala específicamente, pues hablamos de un contexto urbano que hay que potencializar y que pues los proyectos pueden sacar provecho de ello también. Por otra parte está también la ecología del sitio. Al final, pues toda actividad de construcción, pues es evidente pues, que sí genera un impacto, ¿no? Al final en el terreno en el que esta se desarrolla, ¿no? Los entornos urbanos, pues al final crean estas condiciones climáticas y contextuales y que la construcción, pues al final viene a alterar de cierta forma esas dinámicas que existían en algún lugar. El objetivo del capítulo de la ecología del sitio, como de una forma romántica, pues también lo vemos nosotros, es que las edificaciones sean capaces de casi asemejarse a la forma del comportamiento natural de ese lugar. Si hubiéramos pensado que hace 200 años, pues seguramente era un bosque, ¿no? Es verdad, hoy es una zona urbana, pero probablemente antes de que la ciudad se desarrollara, ¿no? Pues había ciertos impactos, ¿no? Por ejemplo, en la escorrentía pluvial, que tal vez es uno de los ejemplos más notorios y que de cierta forma, sobre todo ahora en época de lluvia, lo vivimos frecuentemente, ¿no? Siempre está pues esta parte bueno, hay tráfico, ¿no? Seguramente pues hay alguna calle se inundó y bueno, ¿de quién es la culpa, no? O sea, es culpa de la gente que tira la basura en la calle,
es culpa de la municipalidad que debería hacerle mantenimiento más frecuente a los drenajes, pero nunca nos hemos puesto a cuestionar de que, bueno, pues al final también son las edificaciones, todos los techos y áreas pavimentadas, pues que estamos dirigiendo, ¿no? En condiciones de lluvia, un caudal más grande a un mismo sistema de infraestructura, ¿no? Pluvial. Entonces, evidentemente, pues mientras más crece esto, pues más se incrementa ese volumen de escorrentía. Y si eso lo comparamos en cómo se hubiera comportado esto cuando era un bosque, ¿no? Pues tendríamos el efecto opuesto. El agua infiltraría, el agua que queda superficial se evapora, ¿no? Esa evaporación del agua superficial, pues también es lo que ayuda, ¿no? A regular el clima y las temperaturas ambientales. Y solo un pequeño porcentaje al final se vuelve escorrentía. En cambio, hoy, el mismo desarrollo de las ciudades, hemos hecho que casi nada permee y que la mayor parte se vuelve escorrentía fluvial. Entonces, ahí pues vemos esos efectos, ¿no? Al final de desarrollo urbano, que es cuando digo que lo que buscamos al hablar de la ecología del sitio es, si tratamos, pues si ponemos este ejemplo, ¿no? Del manejo de agua puntualmente, pues es que entonces los proyectos sean capaces de asemejar lo más posible a cómo el agua se manejaba en una condición natural, ¿no? Y bueno, lo mismo sucede, pues tal vez ya habían escuchado, ¿no? El efecto isla de calor urbana, pues que es esta acumulación de calor debido a las superficies sólidas impermeables de las ciudades, que pues genera variaciones de hasta 10 grados de temperatura en comparación a áreas más rurales, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que pues el sol, ¿no? O sea, que calienta estas superficies durante el día, estas superficies, los pavimentos, los techos, ¿no? Lo absorben y lo disipan durante la noche. Esto aumenta la temperatura ambiente también. Al aumentar la temperatura ambiente sumado a la alteración de la evaporación del agua, ¿no? Pues empieza a generar, obviamente, pues los efectos del cambio climático asociados pues a la tendencia del aumento de temperatura. Y en ese sentido, pues nuevamente, lo que buscan los proyectos es tratar, ¿no? Entonces de reducir estos efectos de isla de calor para pues asemejarse lo más posible a cuando estos eran de una forma o se manejaban de una forma natural. Entonces en ese sentido, pues eh, la mayor parte, ¿no? De estas estrategias del capítulo pues van enfocadas a cómo minimizar ese impacto ecológico. Aquí sí pues hablamos un poco, ¿no? De esa contraparte ambiental, ¿no? O hace más peso a esa parte ambiental, pero porque es pues definitivamente la regulación, aunque Guatemala pues no es un país emisor per se, hablando en temas de resiliencia, hablando de temas de una infraestructura también pues más adecuada, eh, evidentemente pues la construcción sostenible pues juega un rol fundamental en la minimización pues de los impactos urbanos al final o las consecuencias que al final viven los entornos urbanos por el cambio climático. El siguiente capítulo es la eficiencia en el agua. Yo creo que pues, el agua ha sido un tema prioritario en general y pues no vale, o digamos, está más, de más explicar el por qué. Yo creo que la escasez del recurso pues, ha sido más que evidente, sobre todo en los últimos eh, años, ¿no? Estamos llegando a un punto mundial, ¿no? Donde el consumo, digamos, o la demanda, pues ya está sobrepasando la oferta disponible. Y en Guatemala más del 34% del agua potable disponible es la que utilizamos al final para nuestros hogares, ¿no? El sector de la construcción, si lo vemos como la parte operativa, ¿no? O sea, hablando de nuestros hogares, las oficinas, eh, los usos comerciales y ese espacio construido, pues es el que es uno de los sectores que más demanda agua. Entonces, la eficiencia del recurso como una estrategia de preservación es importante. Y aquí pues se plantean estrategias que van desde, bueno, ¿cuál es la línea base que un eh, artefacto, no una grifería, debería de considerar eh, para poder empezar a ahorrar agua? Esto, por ejemplo, y esa fue una de las experiencias iniciales de también por qué la justificación de la elaboración de este documento. Y bueno, probablemente pues algunos sabrán y pues quienes no, pues aquí aprovechando el momento pues les contamos. En el 2020 la Municipalidad de Guatemala aprueba una ordenanza municipal para el uso de artefactos ahorradores, que en su momento pues se volvió así como un tanto
o se escuchó un tanto choqueante, pero ¿cómo así? O sea, o sea, me están obligando, o cuál es, digamos, esa parte, ¿no? Y bueno, o sea, no, en realidad lo único que se hizo pues, fue establecer una línea base, es decir, eh, a partir de digamos, de esta tasa de consumo, pues usted tiene que presentar, ¿no? Que el artefacto no sobrepasa esa línea de consumo, ¿verdad? Eh, y en ese momento, pues, nos tocó ir a la Agencia de Protección Ambiental, ¿no? Pues que generaron, pues, el programa WaterSense, ¿no? Y bueno, la organización en general, pues, surge o ya venía impulsando, digamos, desde 1990 en las políticas, en este caso estadounidenses, y a través de los códigos internacionales de plomería, pues, cuáles eran estos caudales de agua. Un proceso al final riguroso que al final lo que justificaron es, bueno, no, definitivamente necesitamos un documento técnico que ya cite, digamos, estos criterios para poder fundamentar a la hora de lanzar un programa, ya sea una ordenanza, ¿no? Nuevamente un incentivo como este. Y bueno, eso pues como anécdota, pero ya entrando pues a la guía, esas son las estrategias que propone. Entonces va desde, bueno, qué artefactos en realidad yo puedo seleccionar en función de ahorrar agua, explica la metodología que yo puedo utilizar para calcular mi línea base como edificación a raíz de la carga de ocupación de mi proyecto, de los metros cuadrados que este tiene, ¿no? Y del tipo de artefacto que se está utilizando. Y bueno, ya cuando somos eficientes, pues ya es un poco más factible pensar en, bueno, ¿qué pasa si recolecto y compenso cierta capacidad de agua, ¿no? Hoy por hoy, pues es muy común, sobre todo hablando nuevamente en correlación al capítulo anterior de la ecología del sitio, que por falta de infraestructura a la hora de, pues, de densificar la ciudad, pues se necesita algún tipo de retención de agua, ¿no? Pero ¿qué pasa entonces si esta agua que yo estoy reteniendo puede abastecer un porcentaje de mi proyecto, ¿no? ¿Qué pasa pues si yo agarro aguas grises y las empiezo a utilizar para aguas que no tienen que ser un uso estrictamente potable como descargas de inodoros? Y esa integración o ese juego de estrategias pues vienen descritos en la guía para de tal forma que los proyectos pues puedan calcular cuál es el balance del proyecto pues y cómo puedan alcanzarlo. Eh, lo mismo pues sucede al final en el mantenimiento exterior, ¿no? Uno de los trabajos tal vez pues más interesantes que se generó a través de la guía y que era algo que la municipalidad pues también ya estaba avanzando, pero simplemente no sabía cómo incorporarlo en su ruta, ¿no? De acciones y que aquí pues quedó fantástico. Eh, Fue una identificación de una paleta vegetal urbana que nos permitiera decidir, bueno, qué plantas, ¿no? Qué paleta vegetal por las condiciones climáticas en relación a tener, digamos, menos dependencia, un mantenimiento exhaustivo, yo puedo colocar en función, pues, también de ahorrar agua, ¿no? Cómo definir, pues, las hidrozonas de un proyecto en función de tener también diversos sistemas de irrigación y cómo estos me ayudan a, a mejorar el riego en aguas exteriores. Luego en el capítulo de eficiencia energética, bueno, aquí pues obviamente las edificaciones o el impacto de las edificaciones pues surge a raíz pues de la demanda energética que estos puedan tener, ¿no? Pensemos probablemente todos los que estemos conectados aquí pues estaremos detrás de un computador, probablemente conectados a un tomacorrientes, ¿no? Una luz encendida. Multipliquémoslo por la cantidad de personas pues que en este momento estarán trabajando, ya no vayamos no solo Ciudad de Guatemala, veamos el país, ¿no? Veamos América Central, el continente, y bueno, luego nos da la medianoche y el otro lado del mundo está en las mismas, ¿no? Entonces, ese acumulado al final de demanda energética, pues es la que ocasiona, ¿no? Estos impactos. Y en su defecto, pues aunque Guatemala no sea un país emisor, como hablábamos antes, pues definitivamente el tema de la eficiencia de un recurso, pues para siendo también un tema de resiliencia, ¿no? Y las estrategias que propone la guía, pues va desde la medición como un método de racionalizar el recurso. Obviamente, pues todos quieren ser eficientes en energía porque eh, es un costo que pega directamente en el bolsillo, ¿no? Entonces, propone estrategias desde la medición, ¿no? De qué sistemas y subsistemas, pues pueden recomendarse de medir en función
de verlo pues como al yo conocer, ¿no? Mis consumos, pues eso me permite también el ver oportunidades de eficiencia. Eh, Habla pues también temas un poco más bioclimáticos, pero ya un tanto más estandarizados, como por ejemplo, cuáles deberían de ser las condiciones de los sistemas del envolvente, de la ventanería, para evitar ganancias térmicas innecesarias y que esto represente, ¿no? Que en verano pues yo tenga que tener un aire, eh, si no tengo un aire acondicionado, pues seguramente algún ventilador encendido porque pues ya no aguanto el calor, ¿no? Hasta estas consideraciones pues, sí paran siendo relevantes, aunque en nuestro país, o al menos en la ciudad de Guatemala, pues no se necesita un acondicionamiento como tal, ¿verdad? Y bueno, ya cuando uno pues es eficiente en el uso de la energía, en los sistemas, en los equipos que esto ya trae, pues bueno, presenta la metodología de cómo puedo yo definir, bueno, si quiero generar energía, si quiero generar paneles solares, pues, cómo puedo yo hacer este cálculo de, bueno, cuántos necesitaría, ¿verdad? De qué capacidad y cuánto pues me pueden lograr compensar de mi consumo energético. El siguiente capítulo habla de los, al final nosotros no nos gusta tanto la palabra residuos, ¿no? Le llamamos materiales y recursos, porque al final pues creo que todo tiene cierto potencial, ¿verdad? Aquí lo importante pues recalcar es que a nivel global 45% de todos los desechos terminan en algún tipo de vertedero, ¿no? Eh, y pues al, men- al menos en nuestra realidad, o sea, ya aterrizándolo a Guatemala, pues todavía existe mucha, o sea, falta mucho, ¿no? En términos del manejo de desechos en función, pues también del cómo las personas lo manejan, que eso pues ya es un tema heredado, ¿no? Al ocupante final y la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene, ¿no? O sea, siempre el tema de sostenibilidad, pues trata el componente técnico, ¿no? Pero también hay un componente humano que es el que nos responsabiliza a cada uno de nosotros, ¿no? Y lamentablemente, pues en Guatemala una de las prácticas mayoritarias, ¿no? En términos de gestión de desechos, pues es todavía la quema, ¿no? La quema de estos. ¿Y qué es lo que busca la guía? Pues, o sea, da ciertas indicaciones, ¿no? De cómo predimensionar esas áreas de almacenamiento y clasificación para que los proyectos puedan empezar a incorporar. Eh, Vale pues también la pena mencionar, ¿no? Que el año pasado pues fue aprobada esta nueva ley para el manejo de residuos sólidos que también compromete ya, en el sentido, digamos, del ocupante y en ese sentido pues también a las edificaciones nuevas que se empiecen a generar a partir de ahora, ¿no? En presentar pues también las facilidades para que los propietarios, inquilinos, administradores, ¿no? Puedan manejar los residuos de una forma óptima. Entonces, parte de la guía pues se enfoca en, bueno, según la carga de ocupación, según la tipología, el uso que se tiene, pues cuáles deberían de ser las clasificaciones más favorables, ¿no? Y pues cuáles debería ser ese dimensionamiento para considerar esas áreas. De la misma forma, pues también da ciertos criterios para materiales preferibles, le decimos nosotros, no hay un concepto como tal de un material más sostenible que otro, sino que en realidad es un abanico de opciones que basado en el impacto que un material, un beneficio, mejor dicho, que un material puede llegar a tener el proyecto, que sea considerado por esos atributos, ¿no? Que hacen que el proyecto al final sea más sostenible. Y bueno, pues al final la calidad del ambiente interior creo que ha sido un tema sobre todo que a raíz de la pandemia todos nos empezamos a cuestionar, sobre todo pues cuando nos tocó trabajar desde casa, ¿no? Yo ahí me percaté que a mí me da, al menos en mi casa, pues me da el sol de la tarde y yo soy el de la experiencia, ¿no? Que en verano tiene que tener un ventilador porque si no, no puedo trabajar en esa área, ¿no? Obviamente, pues donde vivo se diseñó y se construyó antes de que estos temas, pues, creo que se tocaran con esta profundidad, ¿no? Pero definitivamente, pues, esa parte, ¿no? Ese encierro, pues, vino a despertar mucho el cómo era la calidad de este espacio, ¿no? Y es que es increíble, pero muchas veces los espacios interiores pueden estar hasta 5 veces más contaminados que los espacios exteriores, ¿no? A raíz, pues al final de malas circulaciones de aire, a raíz del material particulado, pues que se genera a raíz de los compuestos orgánicos volátiles de los productos con las que en algún momento, aún si eso fue hace 20 años que se pintó una casa, ¿no? Una pared, estos compuestos orgánicos volátiles muchas veces pues se siguen preservando en el ambiente.
Y entonces esta guía pues lo que busca es ese impacto al final en la parte de salud humana, ¿no? Y en esa parte social, en pues desde tener criterios, ¿no? De qué materiales o qué productos asociados a la construcción pues tiene menos compuestos de toxicidad o tienen menos compuestos orgánicos volátiles, pero también el tema de salud mental, es decir, que bueno, si yo estoy hablando de que voy a hacer un proyecto con vistas al exterior, bueno, pues cómo pues tienen que ser estos radios de visión, ¿no? A qué distancias pues, se recomienda que no hayan obstáculos visuales, qué tipo de visuales pues tienen que tener un proyecto para que también esta integración sea efectiva. Ahora, ¿cómo va a funcionar la guía? Pues la guía es una fuente de consulta en realidad. Aquí pues no se está regulando, no se está normando nada. Esto es de un carácter voluntario y un carácter al final informativo y como decíamos al inicio, propositivo, facilitador y educativo, ¿no? Entonces la guía se compone de un objetivo e intención que lo que busca es explicar qué es el impacto a nivel macro, ¿no? Que se quiere buscar con la estrategia que uno está leyendo, ¿no? Cada estrategia tiene una meta, la cual plantea pues esa línea base, ese criterio o ese umbral de cumplimiento que puede ser cuantitativo si hablamos de eficiencia o puede ser cualitativo si hablamos pues de tener algún tipo de estándar, ¿no? Eh, Hay una parte educativa que es el por qué es importante, en donde explica esos impactos al ambiente, a la economía y a la sociedad, del por qué yo tengo que estar considerando cierta estrategia o por qué esta estrategia puede venirle bien también a mi proyecto, ¿verdad? No es al final un tema de cumplir de principio a fin, ¿no? Cada proyecto es diferente y cada proyecto puede generar mayores valores y mejores impactos si se esfuerza pues también en aquello en donde va a tener valga la redundancia, ¿no? Un mayor impacto, en este caso pues un mayor impacto urbano, ¿no? Y al final unas sugerencias sugerencias de aplicación que al final pues es como una biblioteca, ¿no? De bullets, ¿no? De diversas estrategias asociados pues a cada estrategia macro y a cada capítulo, que pues lo que me ayudan es a intentar pues cumplir el objetivo macro inicial por el cual pues surge también o se está proponiendo esa estrategia. En general, pues lo decía Pamela al inicio, pues todas las categorías las buscamos alinear, ¿no? A esa visión ciudad, acorde pues también a los ejes prioritarios, pues que tiene la Municipalidad de Guatemala, pues en términos de la infraestructura, ¿no? De aquí a futuro, y que como las edificaciones, pues también entonces pueden ayudar a facilitar esas condiciones, ¿no? Y pues obviamente apegado a los objetivos de desarrollo sostenible, que como decía Pamela, es la ruta universal, ¿no? Aquella pues que todos los países hablamos, ¿no? La que todo a nivel organizacional nos funciona como una ruta de acción y que recordemos que detrás de estos objetivos de desarrollo hay metas y hay indicadores que los países deberían de estar reportando, ¿no? Y como sector, pues al final sí tenemos ese compromiso de revisar cuáles son esos indicadores, ¿no? Y cuáles son esas metas no solo los objetivos es un tema muy, si se quiere así, superficial, ¿no? Detrás de ellos es el ver cómo aportamos hacia ese cambio hacia el desarrollo sostenible, ¿no? Y bueno, el mensaje final, pues es que la construcción sostenible al final propicia pues el contexto necesario para enfrentar los desafíos más importantes que las ciudades modernas tienen y la humanidad. Si un edificio se desarrolla de una forma sostenible, ¿no? Y el de la par hace lo mismo, el de frente hace lo mismo, eh, de una forma muy natural ese distrito, esa comunidad o esa ciudad pues empieza a volver más sostenible también, porque ya vimos que ayudan a manejar el agua de una forma natural, ayuda a ser más eficiente en el recurso, es decir, no se generará una competencia directa por un mismo recurso, ¿no? Sino más bien un balance por el mismo. Entonces, sí, definitivamente, pues la edificación sostenible para siendo una herramienta importante para poder desarrollar ciudades más sostenibles y obviamente más resilientes. Eh, y bueno, eh, aquí pues en este código QR, porque creo que era más fácil que copiar un link, ¿no? Aquí todos creo que podrán sacar la cámara a sus teléfonos o escanear el código para que puedan acceder a la guía, para que puedan consultarla y pues ahí están también nuestros
contactos pues por cualquier información adicional sobre la guía o bueno, pues los programas del Guatemala Green Building Council en general. Eh, yo pues con eso me quedo y aquí pues creo que sí abrimos el espacio para preguntas. Gracias, José Manuel. Para las personas que se conectaron minutitos después, agradecemos ahí la explicación que nos dio José Manuel Ávila, quien es director técnico del GGDC. José Manuel, si bien respondió la primera pregunta que todos tenemos, es ¿dónde consigo la guía? Preguntarle entonces la siguiente, que ya sabemos dónde lo podemos conseguir, que es en la página del Guatemala Green Building Council, ¿tiene algún valor esta guía? ¿Tiene algún precio que las personas tienen que pagar para poder acceder a ella? Para nada, es totalmente gratuito. Como les decía al inicio, pues lo que busca es ser un documento de referencia y la ventaja de que sea una guía es que también eh, esta pues se irá alimentando también de su aplicación de aquí a futuro, ¿no? Esto pues nos da también el punto de partida de cómo está el sector y pues al final cómo irla retroalimentando e irla exponenciando en el tiempo. Entonces definitivamente pues su aplicación, ¿no? La consulta de todos los presentes pues es más que valiosa también para eso. La versión que está en la página de internet del Guatemala Green Building Council es una versión digital, asumo. Sí, correcto. Es una versión digital, pues para contarles, todavía estamos haciendo ahí unos trámites finales en temas de, pues, registro de documento, ¿verdad? Y nos interesa también, ahí sí que por estadística, pues conocer la lectura, ¿no? De la guía, en dónde la están viendo. Al final, pues esto ha sido socializado a la red de GBCs alrededor del mundo. Entonces, pues la información también de las lecturas que se tienen a nivel digital, pues también nos ayuda a nosotros a retroalimentarse. Pero sí, próximamente pues ya va a estar en documento físico para que pues también quien quiera acceder ya a descargarla o incluso pues a tenerla físico, no sé pues al final cuántas versiones impresas lograremos tener, pero bueno, el objetivo pues sigue siendo el mismo, ¿no? Es de acceso público y acceso libre para cualquiera. Perfecto. Otro punto que quería preguntarle, entiendo que, digamos, esta guía tiene un objetivo de que se utilice en la ciudad de Guatemala, pero si por ahí hay alguien que esté viendo el webinar en alguna ciudad del interior o incluso en otro país, igual cree usted que puede funcionarles, les puede servir como una referencia. Sí, hay muchos criterios al final que pues son muy unificados. Creo que tal vez en donde va a haber algún tipo de tema específico es a temas que, digamos, se alimentan de bases de datos climáticas de la ubicación geográfica en donde está, ¿verdad? Eh, por poner un ejemplo, ¿no? Si hablamos de recolección de agua, pues eso depende de la intensidad de lluvia y la frecuencia, pues con la que cae en una ciudad. Entonces, probablemente no será la misma en Ciudad de Guatemala que, por ejemplo, en Mazatenango, ¿no? Pero pues si hablamos de municipios aledaños, ¿no? Una zona metropolitana, pues definitivamente sí, es totalmente viable utilizarla como referencia. Pero más allá de eso, pues hay muchas estrategias que al final son generales, ¿no? Y hablan pues al final de la ecología en la edificación que sí pueden ser tomadas como base. El, la idea, ¿no? Pues y la idea es empezar a generar pues ese interés también pues de otras ciudades que nos ayuden pues también a la generación de bases de datos y información pues también de otras para que sean integradas pues también como una guía y una fuente pues también de acceso público de qué pasa si yo estoy en otro municipio, ¿no? Entonces, no, pues totalmente puede ser utilizada de referencia, pues, pero siempre encontrarán más de alguna estrategia pues que sí ya está muy relacionada pues tal vez a alguna base de datos, ¿no? Perfecto. Una vez las personas acceden a la guía en versión digital, digamos, usted en su experiencia, ¿con quién cree que se debería socializar? Uno. Y lo otro, ¿en qué momento de los proyectos se puede empezar a aplicar la guía? O sea, no sé si se puede hacer en la fase de diseño, en la fase de construcción, en la fase donde ya hay personas o usuarios dentro del edificio. Entonces, me gustaría tal vez si nos puede hablar un poco al respecto. Sí, a ver, siempre nuestra primera recomendación cuando alguien quiere empezar, digamos, a edificar, ¿no? Es que este componente de sostenibilidad al final sea el eje transversal desde la parte de diseño, porque es ahí en donde están las mayores oportunidades de encontrar mejores eficiencias, ¿no?
No es lo mismo evaluarlo cuando yo ya estoy fundiendo losas y ya seguramente si, ay, no cumplía en ventilación natural, voy a hacerlo cumplir, ¿no? Y ya levanté las paredes, tal vez ahí ya es un poco más complejo, ¿no? Pero si lo vemos desde diseño, pues al final se vuelve una ruta, ¿no? De diseño y construcción durante la etapa de vida. Ahora, ¿a quién socializarlo? Pues yo les diría a todos los involucrados, porque eh, hablaba al inicio, al final es un proceso integrativo, ¿no? Al arquitecto, pues le puede servir como toma de decisiones de diseño, ¿no? De la arquitectura, del proyecto. Eh, pero yo puedo hablar con el hidrosanitario y decir, bueno, ¿cómo podemos hacer pues para, no sé, manejar el agua de lluvia de una forma natural? ¿Qué estrategias? Pues de la mano con el diseñador, ¿no? El arquitecto, pues se nos ocurre para verlo de una forma más natural. ¿Y qué pasa pues si las podemos reutilizar, ¿no? Ahí entran otros equipos, entonces el ingeniero eléctrico, ¿no? Pues puede decir, ah, bueno, busquemos algunos equipos entonces que sean más eficientes para el sistema de bombeo, ¿no? Entonces, al final a todos los que participan en un proceso de diseño y planificación del proyecto y de hasta el de construcción, ¿no? Eh, e idealmente, pues mientras más inicial la etapa, es más fácil tomar también esas decisiones, ¿no? Gracias, José Manuel. Me gustaría preguntarle, nos describió los 6 capítulos, digamos, digamos, con lo que se puede alinear, digamos, o se puede diferenciar qué es lo que contiene la guía. Me gustaría preguntarle, eh, ¿hay alguno que pese más o alguno con el que deberíamos iniciar cuando empecemos a analizar nuestro proyecto? No sé, es más fácil empezar por la parte de eficiencia energética, o por la fase de ecología del sitio, como usted, ¿qué aconseja con el que abordemos esta guía? Y creo que qué pregunta tan difícil, porque bueno, es muy fácil decir, no, pues todas pesan lo mismo, ¿no? Pero lo que creo yo es que más que tal vez un capítulo pese más que otro, eh, yo creo que lo que sucede es que hay muchas decisiones al final de diseño que se pueden encontrar en todos los capítulos, que sí me va a ayudar a ser más eficiente, por ejemplo, otros subsistemas. Entonces, más que tal vez un capítulo pese más que otro, eh, yo me iría por verificar, pues, qué estrategias o sea, pueden tener un mejor impacto desde ahí sí que diseñar bien un proyecto, o sea, diseñarlo con una orientación óptima, diseñarlo con un envolvente también óptimo, porque eso indirectamente pues me va a ayudar a que mis sistemas energéticos, por ejemplo, sean más eficientes, ¿no? Eh, entonces, ¿qué pesa más? Yo creo que más que un capítulo, pues son esas decisiones que se toman desde el inicio, esas decisiones de diseño, eh, ¿verdad? Que al final pues lo que me van a garantizar es que el resto pues sea más eficiente. En cuanto a incentivos, digamos, por ahí salió la palabra reducir. Creo que cuando habló Pamela, pues muchos piensan, bueno, en el tema de la construcción sostenible siempre estoy como pensando, bueno, lo miro como una inversión, el retorno, preguntarle desde esa perspectiva si tiene mucho más valor para la persona que está haciéndolo desde ese enfoque. ¿Algún capítulo que ustedes sugiera? Digamos, a mí se me ocurre rápidamente el tema de eficiencia energética, pero no sé si usted cree que por ahí, en cuanto a incentivos, puede ser ahí una respuesta que pueden encontrar las personas que tengan acceso a la guía. A ver, tal vez para ver si me quedó claro cuando mencionas incentivos, ¿te refieres directamente, por ejemplo, a algún tipo de, no sé, incentivo municipal o a incentivo, pues cualquier tipo de Sí, sí, incentivo no, me refiero a incentivo que le genere un valor, digamos, al al proyecto proyecto? como tal, digamos, no tanto un incentivo fiscal o incentivo municipal, como se menciona, sino más un incentivo de lo que puede mejorar en mi proyecto el aplicar esta guía. Tanto como para la vida del proyecto como tal, también pensando también un poco en los usuarios, ¿no? Sí. em,
Bueno, definitivamente, por ejemplo, el ejemplo que mencionabas, ¿no? O sea, la eficiencia energética, pues yo creo que es algo que al final nos interesa a todos, ¿no? O sea, el saber, pues si yo voy a pagar menos de mi cuota de iluminación, pues definitivamente eh, no pienso dos veces en tomar una estrategia, ¿no? De pues, recordarme de apagar la luz, por ejemplo, sabiéndolo desde la parte del usuario. Ahora, en la parte de, o sea, del proyecto, o sea, proyectos, pues en ese sentido, aquellos que se quedan administrando su proyecto, pues definitivamente genera mucho más valor el tener un proyecto más eficiente, ¿no? Porque es más rentable en términos de la reducción de los costos operativos, ¿no? Pensemos cuando inició la pandemia, ¿no? Bueno, inició la pandemia y muchos sectores, pues al final cerraron, ¿no? Ciertas operaciones. Hablamos puntualmente, por ejemplo, del sector comercial, ¿no? Eh, Cuando viene esta reocupancia de los espacios, había un aforo limitado, ¿no? Entonces, ¿qué es más? Veámoslo aquí desde la parte de resiliencia, ¿no? ¿Qué es más resiliente? Pues aquel que, pese a la falta de ocupación, podía darse el lujo, ¿no? De tener esa falta de ocupantes porque tiene una operación más eficiente que aquel que no la tiene, ¿no? Y aparte de eso, pues tiene una menor ocupancia y un menor uso en el espacio. No, pues definitivamente ahí en ese sentido, para quien se queda administrando el inmueble, ¿no? Definitivamente, pues eh, le presenta mucho más valor, ¿no? Esas estrategias que se ven directamente. Ahora, ¿qué pasa si es opuesto, ¿no? Sobre y eso se da mucho, por ejemplo, el tema de vivienda, ¿no? O sea, que es algo que al final se hereda a un propietario, ¿no? O es un beneficio heredado, que es donde a veces eh, se presentan, digamos, mayores retos en decir, bueno, pero ¿por qué lo voy a hacer, no? O sea, si yo no me quedo administrando el inmueble, yo pues se lo doy a alguien, ¿no? Y que al final esa alguien, pues al final, ¿qué va a hacer con ello, ¿no? Pero bueno, o sea, según algunas también encuestas que hemos realizado, y esto pues, por ejemplo, mucho a raíz del programa de certificación Casa Guatemala, pues que bien mencionabas al inicio, no tanto pues de la guía, pero que al final lleva una correlación, es que pues al final el usuario final, ¿verdad? Ya sea el inquilino o el propietario, sí estaría dispuesto pues tanto a pagar cierto porcentaje más, ¿no? De una cuota, si esto le representa que va a tener mejores ahorros también operativos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también se le genera el valor, ¿no? Aunque el beneficio se herede, pues sí es una propiedad que a la larga, pues sí se vende más. Ahora, aquí hay un trabajo muy integrativo en cuanto también a la comunicación, ¿no? De que la persona o ese usuario final sepa qué es eh, lo que está comprando, ¿no? ¿Qué es lo que hace ese diferenciador de sostenibilidad que hace que el proyecto sea al final mejor? Y en términos de incentivos, pues definitivamente hoy pues ya existe también un pipeline de incentivos. En realidad la mayoría pues ya están más ligados a un tema de certificación de proyectos. Decía al inicio que esta guía no viene a certificar un proyecto, para eso pues ya existen programas de certificación, tanto locales como internacionales. Pero bueno, o sea, también ya eso ya se está poniendo sobre la mesa. Hoy, por ejemplo, la Municipalidad de Guatemala pues da un 25% de ahorro de la tasa de licencia para proyectos de vivienda prioritaria que vayan con una certificación, ¿no? Hoy algunos bancos pues ya están trabajando en su programa de, pues, financiamiento para construcción sostenible en función de dar mejores tasas al desarrollador que lo haga de una forma más sostenible. Y asimismo hay unos que también ya paralelamente están trabajando en ese programa para el usuario final, es decir, un beneficio también para aquel que decida comprar en una propiedad certificada, ¿no? Entonces, definitivamente el aprender, y que al final ese es el objetivo de la guía, ¿no? El aprender de estas implicaciones, de estas estrategias, pues nos conviene a todos porque ya creo que las fichas pues están sobre la mesa, ¿no? Pues y es ya empezar a jugar con ellas, pues, y beneficiarse de lo que ya se está empezando a ofrecer también para el mercado inmobiliario en términos de desarrollo sostenible. José Manuel, si bien usted, digamos, aclaró el punto de que la guía no es una certificación como tal, pero me gustaría preguntarle, ¿nos puede servir o a los desarrolladores les puede servir como una idea de lo que pueden
se les puede solicitar en una certificación o qué relación existiría entre la guía y una certificación, que sé que no es una certificación, pero para los que desconocemos completamente qué es una certificación, esto nos puede ayudar a entrar a ese mundo de indicadores y ese tipo de cosas. Sí, totalmente, porque al final todas las certificaciones, si algo tienen en común, es que establecen esos criterios, ¿no? Que definen qué es un proyecto sostenible y esa parte de medición de desempeño, ¿no? O sea, en los programas de certificación los proyectos son eh, reconocidos y premiados pues por alcanzar mejores desempeños y sí, precisamente pues eh, si yo pues aún no sé pues qué implica, ¿no? Una certificación, pues sí puedo echarle un ojo a la guía, pues se van a notar, ¿no? Que hay ciertas coincidencias, ¿no? Ahí sí que por los mismos efectos, ¿no? Urbanos que afrontamos, cuáles pues son esas prioridades o modificaciones pues podemos atender para ser más eficientes y que efectivamente me pueden servir para saber qué es lo que me pedirían en un sistema de certificación si yo quiero certificar mi proyecto, ¿verdad? Nuevamente sé que no es una certificación a guía, pero me gustaría preguntarle si hay alguna certificación, o perdón, más bien, que la guía se asemeje a alguna certificación que actualmente esté en el mercado, como para saber, digamos, el nivel de criterios que debo cumplir cuando quiero una certificación. ¿Habrá algo similar? ¿Hay forma de medirlo en cuanto a lo que me solicitan? Pues mira, al final se parecen pues en cuanto al tema de requerimiento técnico y metodología, sobre todo metodología de evaluación e implementación, pues sí es muy similar a pues, los sistemas de certificación, sobre todo pues aquellos más utilizados localmente. Y que pues al final están enfocados pues en el tema de edificación como tal, ¿verdad? Obviamente pues los más sonados es el LEED, que sí, definitivamente pues hay mucha inspiración de él, ¿no? Eh, Otro sistema de certificación es EDGE, pues que también al final, si uno analiza en términos de estrategias, pues hay cierta correlación el uno con el otro, incluso en metodologías, aunque el sistema de certificación sea distinto y se evalúe distinto, ¿no? Eh, Casa Guatemala, pues fue una herramienta que generó Guatemala Green Building Council específicamente para vivienda, en donde pues sí, definitivamente la guía pues tomó ciertos valores, ¿no? Que también pues se piden en el sistema de certificación, porque la idea al final era englobar, ¿no? Pues todas esas oportunidades al final pues que se presentan a la hora de edificar de una forma sostenible. Así que pues definitivamente toma mucha inspiración de los distintos programas que existen y sobre todo pues aquellos que están siendo más utilizados localmente. Gracias, José Manuel. Ahorita que estamos conversando, cuando yo le preguntaba, digamos, como con quién se debería socializar en la guía en un proyecto, me generó la inquietud preguntarle cuán importante es socializar la guía con los proveedores de la industria. Digamos, ahí mencionó el tema de grifería, por mencionar algo, pero cuán importante es que no solo las personas que estén dentro de la estructuración, el diseño, la construcción de un proyecto o los usuarios, sino que también los proveedores de la industria conozcan de la guía y entiendan un poco desde, dependiendo del producto o servicio que ellos brinden a la industria, que ellos también sepan sobre esto y puedan sugerir a los clientes ciertos productos o, digamos, en esa línea, ¿verdad? Totalmente, yo creo que totalmente válido. Hay muchos requerimientos, o sea, que al final provienen, ¿no? De la especificación de un material o de un proveedor, ¿no? Entonces, el conocer, pues, cuáles son esos criterios técnicos, pues, también funciona, pues, para que un proveedor, ¿no? O sea, vea qué es lo que tiene que comunicar, ¿no? Y cómo, pues, también puede, en ese sentido, atender digamos, un cliente que lo está solicitando, por poner un ejemplo muy específico, ¿no? Eh, Sistemas de ventanería, ¿no? Hablábamos pues del tema de ganancias térmicas, ¿no? O sea, cómo el proyecto, pues a través de un buen diseño de envolvente, pues puede minimizar eso, ¿no? Eh, ok, pues eso significa que entonces en mi ventana yo tengo que considerar ciertos valores, ¿no? De transmisión térmica, y entonces puede venir un proveedor y decir, ah, bueno, no, si yo tengo una ventana, ¿no? Que especifica eso precisamente, ¿no? Lo que pasa es que, no sé, no la tengo en mi página web o no tengo la ficha técnica, ¿no? Entonces, empezar a generar esa transparencia de proveedores, ¿no? En la información de lo que decía al inicio, qué es lo que hace que ese material o ese producto aporte a la edificación. Entonces, al comunicar eso, pues ya se genera pues esta parte de mejorar.
ese desempeño. Ya vamos a ir cerrando, José Manuel, pero bueno, siempre en Endmal asumo que la respuesta va a ser un sí. Asumo que la respuesta va a ser un sí, pero me gustaría preguntarle, eh, ¿qué pasa con las personas que quieren construir su casa? Aplicar un poco la guía y también los estudiantes que estudian, no sé, arquitectura, ingeniería civil, si pueden servirles como como un acervo, digamos, de su profesión, esta guía, digamos, para abarcar, Perdón, digamos, un montón de jugadores en la industria. Yo le repito la pregunta, José Manuel, no se preocupe. sí, gracias. No, le decía que asumiré que la respuesta va a ser un sí, pero me gustaría Ujú. preguntarle también el valor que puede tener que las personas que quieren construir su casa usen la guía como como una ayuda de lo que quisieran solicitarle a sus arquitectos e ingenieros o jefes o los albañiles, digamos. Y lo otro es también para los estudiantes de arquitectura e ingeniería, digamos, cómo también incluirlos dentro de esta socialización con la guía. Sí, totalmente. Yo creo, hay veces, digamos que, bueno, cuando uno es, no sé, eh, una profesión que a veces no está tan ligada al sector construcción, pues pueden ser términos muy nuevos, ¿no? Pero, pero que totalmente, pues esto puede ser una base fundamental, ¿no? Pues para decirle a, pues, al semi-especialista, ¿no? En este caso, pues el arquitecto, ¿no? O el constructor, pues, cómo encontrar esas oportunidades, ¿no? Y en términos académicos, pues yo creo que es muy importante, ¿no? De empezar, pues, a tener pensums que incluyan estos temas. Una de las relaciones, por ejemplo, desde el Guatemala Green Building Council más cercanas que tenemos es con la Universidad eh, Rafael Andívar, por ejemplo, en donde pues se generó un programa específico eh, en un módulo pues de sostenibilidad, pues para que los estudiantes vivieran una experiencia de un acompañamiento en un caso real, ¿no? De qué tienen las implicaciones. Esto pues se hizo en realidad a través del programa Casa Guatemala, pero mucho, como decía al inicio, pues mucha de la metodología ya está dada en la guía, ¿no? Entonces al final se ve una forma de consulta y una experiencia tal vez de las más simpáticas pues que tenemos. Ella era así una de las colaboradoras del documento en su momento y que pues es parte del Guatemala Green Building Council. Todavía pues estaba estudiando en ese momento, estaba haciendo su tesis de licenciatura y agarró toda la base de la guía, pues para hacer una justificación de la sostenibilidad del proyecto que estaba proponiendo, ¿no? Entonces, definitivamente, la idea es que funcionen como esa herramienta, ¿no? De justificación de, pues, encontrar esas oportunidades. José Manuel, la última pregunta que tengo para ustedes y algo que me dio mucho la atención en el capítulo de transporte, digamos, ubicación y acceso a movilidad, algo que me llamó mucho la atención fue el que los proyectos no se restrinjan a lo que está pasando en el ahora, sino que digamos, piensen que en el futuro las cosas pueden cambiar. Y en el tema de la movilidad, en el caso de la Ciudad de Guatemala, se están hablando de nuevos proyectos, nuevas soluciones de movilidad más sostenibles. Y me gustaría preguntarle un poco sobre, ¿cree que esa visión, digamos, de anteponerse a cambios en el futuro ayudará un poco a guiar hacia dónde debe ir el futuro de la ciudad, principalmente con algo tan sencillo, entre comillas, como poner espacios para bicicletas, por ejemplo, para dejar scooters, por ejemplo, para bicicletas eléctricas, ese tipo de cosas. Ya prever eso ayudará un poco a definir cómo se va a construir la ciudad. A ver, yo me atrevería a decir que sí, esto pues tal vez será opinión y no sé, pues también si muy correlacionado pues a la generación de la cual yo ya pertenezco, pero pues yo ya tuve la oportunidad por el ejemplo que mencionabas, ¿no? El de los estacionamientos de bicicleta, ¿no? Y eso de vivir pues esa experiencia urbana, ¿no? El agarrar, digamos, el estar en una oficina, en una zona urbana, el agarrar una reunión, agarrar un scooter, ¿no? Y movilizarme de esa manera o hacerlo a pie, ¿no? Entonces yo creo que a medida pues también de que las edificaciones pues prevean esas facilidades en conjunto pues también de los planes, ¿no? Y de ruta de movilidad alternativa y de esa planificación que al final pues eso ya se encarga, ¿no? La Municipalidad de Guatemala. Eh, pues yo creo que las generaciones todavía que vienen después que la mía, yo creo que ya van a estar también más atentas hacia eso, ¿no? Porque para eso vamos. Entonces definitivamente pues sí creo que va a ser un detonante en ese aspecto.
Gracias, José Manuel. Le agradezco enormemente el que nos haya apoyado esta noche. También agradecemos a Pamela Castellán, quien es la directora ejecutiva del Guatemala Green Building Council. Obviamente también a José Manuel Ávila, quien es el director técnico de EGBC, quienes hablaron en esta tarde-noche sobre la guía técnica de diseño y construcción sostenible, que esperamos que muchas de las personas que vieron el webinar la descarguen en el www.guatemalagbc.org. Si no, recuerden que el día de mañana ya podrán encontrar este webinar en nuestra sección de webinars y por ahí pueden copiar el código QR que nos compartió José Manuel Ávila para que puedan descargar, bueno, asumo que es una descarga la que pueden hacer o ver en línea el documento de la guía y también seguramente en las redes sociales del Guatemala Green Building Council van a encontrar información al respecto de la guía y su aplicación. Recuerden que esta guía propone más de 25 estrategias de triple impacto, algo que recalca mucho Pamela Castellán, el triple impacto del plano social, económico y ambiental, y los criterios mínimos para que una edificación se considere como construcción sostenible, en este caso para la ciudad de Guatemala, pero como bien explicó José Manuel Ávila, puede ser aplicado en otros municipios, en otros lugares del interior del país, siempre con la salvedad de que pueden haber algunos criterios que vayan a cambiar, pero en términos generales la guía les puede funcionar. También, pues, es una guía de la cual pueden aprovechar los recursos metodológicos, tanto constructores, arquitectos, personas que están involucradas en las edificaciones, pero también usuarios, incluso proveedores o estudiantes de carreras como arquitectura. José Manuel, nuevamente le agradezco enormemente que nos haya acompañado. También agradecer a nuestros patrocinadores que nos permiten tener este espacio, como lo es Banco Industrial, Ferco, Cementos Progreso y Corporación Multiversiones. Antes de cerrar el webinar de esta noche, quiero invitarlos a que el próximo 20 de septiembre nos acompañen. Vamos a tener un webinar sobre marketing inmobiliario, pero enfocado en cómo llegar a la generación millennial, Z y Alfa. Y en esta ocasión nos va a acompañar Ana Paula Figueroa, quien es cofundadora de Neuma, pero adicional también es una de las columnistas en República Inmobiliaria que en las próximas semanas, y si mi memoria no me falla, la próxima semana publicará su primera columna. Entonces, los esperamos para el martes 20 de septiembre para hablar sobre marketing inmobiliario, pero enfocado en...